motherfucker. Saludos fanáticos del cine y los cómics. Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. Halloween cada vez está más cerca. Y para comenzar a prepararnos un poquito para esta época, voy a empezar a platicarles acerca de películas de terror. Ahora, no solo voy a abarcar un solo género, voy a intentar platicarles de varias películas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que se encuentran disponibles dentro del mercado, la gran mayoría de ellas de forma gratuita, y que tienen un toque diferente a algunas otras películas que se encuentran disponibles en el mercado, y que al menos lograron impresionar a un servidor. Así que para este episodio voy a platicarles un poquito de dos películas de un nuevo slasher que se encuentra dentro del mercado con una propuesta un poquito diferente. Voy a hablarles acerca de Crumb Skull y sus dos películas. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Pero, ¿quién es Crumb Skull y de qué se tratan estas dos películas? Bueno, la primera es Laid to Rest del año 2009 y la segunda del año 2011 es Crumb Skull Laid to Rest 2. En el argumento de la primera película básicamente es una chica que despierta con un poco de amnesia dentro de un ataúd y se da cuenta de que va a ser asesinada por un psicópata que trae puesta una máscara de un cráneo plateado. Por eso se llama Crumb Skull la película. Y está siendo perseguida por este psicópata que a su vez en su hombro trae una cámara grabando todo lo que está sucediendo. Y la chica no solo se da cuenta de que es la primer víctima, sino que este es un asesino serial que a través de los años se ha dedicado a masacrar chicas en especial y mandarles las cintas a la policía. Por lo que este psicópata será implacable y matará a quien se le ponga enfrente para terminar con la vida de esta chica amnésica. Ahora, durante su huida, esta chica encontrará refugio en una pareja en un pueblo cercano, que al ver que se encuentra lastimada y ensangrentada deciden ayudarla, pero no pasarán a ser más que más víctimas hacia la cuenta de Crumb Skull, y durante este trayecto se irán anexando a los personajes dentro de la pantalla muchos otros por cuestiones que ya verán en la película y por casualidades, es decir, que se van uniendo gracias a esta tragedia de ser perseguidos por Crumb Skull. Y como les dije, no harán más que aumentar de manera circunstancial el número de víctimas de Crumb Skull, el cual es un slasher hecho y derecho. Durante toda la película no tiene un solo diálogo. Este personaje no habla para nada. Y como todo buen slasher, se dedica más que nada a asesinar a sus víctimas de una manera pues bastante interesante en todas y cada una de ellas, y portando un característico cuchillo hecho a mano, es decir, un cuchillo artesanal, que ya podrán ver en la película. Tiene una forma muy especial y, habrá que decirlo, el cuchillo está muy bonito, y la manera en cómo lo utiliza Crumb Skull dentro de las películas es, sin lugar a dudas, una de las formas más hábiles y originales de los slashers que he visto en los últimos 10 años. Para la secuela Crumb Skull 2, él regresa buscando más víctimas, pero ahora no regresa solo, sino que, siguiendo los indicios de la primera película, ahora tiene un par de asistentes que muestran que Crumb Skull está apoyado por un equipo pues bastante interesante, que son sus técnicos, digamos que son sus achichincles, para que él pueda cometer mayor número de asesinatos.
Así que ahora podemos ver un poquito más de estos antecedentes de la historia de Chrome Skull. Si bien es cierto que no muestra mucho acerca de dónde surgió este personaje, ni su motivación, sí muestra algunos elementos que ya se daban a entender en la primera parte y que en esta segunda se reafirman para que dé lugar a comenzar a forjar un personaje con mayor antecedentes y que nos dé un poco más de miedo, ya que ahora no utilizará únicamente su cuchillo característico, sino que traerá más juguetes a la vista para poder masacrar a mayor número de personas. Así que esta segunda parte, digamos que fue la primera, Laid to Rest, pero con un poquito más de esteroides, con un poquito más de gore y con un poquito más de creatividad al momento de acabar con sus víctimas. Ambas películas están llenas de esta ambientación característica de una película de slasher. Ambientes oscuros, poca iluminación en algunos lugares o demasiada iluminación en otros lugares. Esta característica de que solamente hay 2 personajes en pantalla, a lo mucho 3. La música muy bien puesta en su lugar, las formas creativas de acabar con todas y cada una de las víctimas por parte de Chrome Skull. Algunas escenas en las cuales parece que no pasa nada y de repente uno ve los borbotones de sangre saliendo por todos lados. Este es un slasher hecho y derecho, con todos los elementos que caracterizan este tipo de series, pero que están bien puestos en pantalla. Ni un solo minuto está desperdiciado. Por eso, estas 2 películas están muy disfrutables para todos aquellos que nos gusta el género gore o el género slasher. Ahora, para que sea una respetable slasher o una película de horror respetable, ¿qué tal están los efectos especiales? Pues bueno, sí hay algunos que sí están un poquito exagerados y que se nota que no están tan bien cuidados. Todos al parecer son efectos prácticos, no hay algún efecto digital en pantalla. Todo se ve, se ven las prótesis, se ven los cortes, se ve la sangre, se ven las tripas, pero se ve que están ahí, que no están generados por computadora. Sobre todo en la primera parte sí se ven algunas prótesis que dices, ay, esto se ve súper falso. Pero hay otras escenas que están muy bien hechas y que está muy bien marcado el gore. Y en la segunda parte también hay algunos detallitos que sí se les pasan y que dicen, ay, eso se ve súper falso. Pero hay otros efectos, hay otros slashers, hay otros cortes y hay otras muertes que están muy bien hechas. Sobre todo la cirugía de la segunda parte sí da cierto escozor, sí da cierto hasta asquito ver cómo se realiza esta operación. Pero esto, precisamente para una película slasher o para una película de terror, le da ese toque que se disfruta, ese toque de ese escalofrío que te da por ver este tipo de escenas gore dentro de un slasher. Esto es un punto a su favor de estas 2 películas, que si bien se ve que no tienen un presupuesto muy alto, se ve que el presupuesto que tienen lo enfocaron mucho en efectos especiales para que estas muertes se vieran realistas. Así que, muy bien por estas 2, regresando al slasher clásico con un personaje que ojalá y dé más películas a la serie. Mi calificación para estas 2 películas es que bueno que las hicieron, ojalá hagan más. Este tipo de slashers, este tipo de películas de terror hechas relativamente a la antigüita, utilizando algunos elementos de tecnología, digamos, reciente, porque ahora ya con los smartphones se podrían hacer
películas mucho más interesantes con este mismo personaje. Pero, sin lugar a dudas, Late to Rest y Crumb Skull Late to Rest 2 vinieron a darle una nueva energía a los slashers. Y se disfruta muchísimo, sobre todo para todos aquellos que nos gusta este tipo de género. Si ustedes tienen ganas de ver esta película, en la parte de abajo les dejo los links para que la puedan ver absolutamente gratis. Estas se encuentran disponibles en Tubi sin costo alguno. Así que de esa manera ya no hay pretexto para que no puedan ver esta película. Ojo, si son fanáticos del gore y del slasher, les va a gustar. Si no es así, híjole, si es una película con cortes fuertes, si es una película con escenas gore completamente explícitas. Así que, si no les gusta este género, mejor no lo vean. Pero si sí, la van a disfrutar bastante. Hay sangre por todos lados. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy. Esperen más películas de terror preparándonos para este Halloween 2020. Si les gustó el video, recuerden, dale like, deja tus comentarios para que de esta forma yo sepa cuál es tu opinión acerca de estas películas o si quieres hablar de alguna otra película en particular. Comparte para que otras personas conozcan también estas películas disponibles completamente gratis. Y sobre todo, suscríbete al canal. Activa la campanita para que recibas tus notificaciones y yo sé que es un pequeño clic para ti, pero significa mucho para mí. Recuerda, mi nombre es Jonah Luthor y me encuentras en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos y seguimos en contacto.